Hermanos, no sé si usted conoce hermanos gemelos. Hay hermanos, los gemelos son los que se lucen muy parecidos. Y hay hermanos gemelos que son prácticamente igualitos, ¿sí? O sea, hay ciertas diferencias, pero muchos de ellos son muy parecidos. Imagínese usted que tiene dos hermanos gemelos enfrente suyo, pero usted no los conoce. Un hermano gemelo, uno de ellos es un creyente en Cristo, el otro no es un creyente en Cristo. Usted no sabe nada de ellos. Por fuera lucen igualitos. Pero si usted tuviera la capacidad para mirar adentro del corazón, si usted tuviera la capacidad para ver el ser interno de cada uno de ellos, la diferencia sería abismal. Sería una diferencia muy grande. De hecho, usted se percataría que uno de ellos es un cadáver espiritual y el otro es una persona que rebosa vida. Nosotros hemos argumentado, hermanos, varias veces que el creyente es un milagro de Dios. Eso lo he dicho repetidamente, un milagro. Si usted cree en Cristo, usted es un milagro de Dios. Y la razón de ese argumento es simplemente esta. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha dado vida espiritual. No somos una versión mejorada, ¿sí? No es una Dalila mejorada, una Sara mejorada, un Marcos mejorado. Somos una nueva creación en Cristo. Es distinto, no es lo mismo ser una versión mejorada que ser una nueva criatura en Cristo. Y ese es un milagro que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios lo puede llevar a cabo. Usted y yo, como creyentes, tenemos vida. Y escúcheme, tenemos vida y el Señor espera que nosotros vivamos conforme a esa maravillosa realidad. Al inicio del capítulo 4 de esta carta a los Efesios que estamos estudiando, quizás usted recordará que Pablo le pide a los creyentes de Éfeso que vivan, les dice, que vivan de una manera digna, así les dice, digna de su llamamiento. ¿Qué significa? Esto ya lo hablamos. Básicamente, en palabras sencillas, les está diciendo, la vida de ustedes, creyentes, ha de ser consecuente con la realidad espiritual en Cristo, que los caracteriza. Hermanos, escúcheme. La vida de los vivos no puede asemejarse a la existencia de los muertos espirituales. Lo voy a decir otra vez. La vida de los vivos no puede asemejarse a la existencia de los muertos espirituales. ¿Por qué? Hermanos, la realidad de la vida del creyente, que está ejemplificada en cierta medida por el hecho, Rafael, de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Como creyente, dentro de ti, dentro de nosotros. Esa realidad ha de manifestarse de manera práctica en nuestra vida, en nuestra conducta. Y esa es la exhortación que Pablo le hace a los creyentes de Éfeso y por extensión a nosotros en esta mañana. Muy importante mensaje. Hoy vamos a ver una radiografía de la realidad del hombre sin Cristo. Ya habíamos hablado de esto en el capítulo 2 un poco. Es una radiografía que muestra la gran diferencia que existe entre el creyente y el incrédulo. Diferencia que Pablo utiliza como razón justamente para llamarnos a vivir en conformidad a esa realidad. Quiero que entendamos, Pablo no nos pide hacer algo que no podemos hacer. Pablo nos pide, vivan de acuerdo conforme al hecho de que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes, de que ustedes son nuevas criaturas en Cristo. El pasaje de esta mañana, hermanos, lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y los versos 17 al 19. La próxima semana vamos a considerar los versos 20 al 24, en los cuales vamos a ver un poco de una manera más particular aspectos de la nueva vida en Cristo. Ahora viene una parte muy práctica en la carta.
¿Sí? Los primeros 3 capítulos de Efesios son muy doctrinales, pero a partir de ahora la carta se vuelve muy práctica y estamos entrando en esa parte práctica ya. Hoy vamos a enfocarnos, como les dije, en la realidad del hombre sin Cristo, una radiografía del hombre sin Cristo presentada en los versos 17 al 19, pero vamos a leer del verso 17 al verso 24 para tener el contexto completo del pasaje. Hermanos, como es nuestra costumbre, por favor pongámonos de pie para leer la santa palabra de Dios. Si usted por motivos de salud no se puede poner de pie, por favor, tranquilo. Efesios capítulo 4, los versos 17 al 24. Versos 17 al 24 dice el Señor: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así, como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es palabra de Dios, hermanos, pueden sentarse. Es un texto glorioso. Es un texto glorioso realmente. Hermanos, si usted es un creyente, usted tiene un antes y un después. Todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos. El cambio interno a la luz de las Escrituras es un cambio radical, repito, tan radical que no es simplemente un cambio externo. Es un cambio interno, es una nueva criatura, es un cambio radical. Hemos pasado de muerte a vida, pero escuche esto: conocer a Cristo y recibir vida espiritual no implica un cambio en el mundo a nuestro alrededor. El mundo sigue siendo igual, el mundo sigue tirándonos los mismos dardos, de hecho, diría yo, más que antes, más que antes. No hay persona alguna que pueda decir que en el momento de conocer a Cristo, todo a su alrededor cambió milagrosamente. Cambia el mundo interno, pero afuera todo sigue igual. El mundo sigue buscando ejercer la influencia que antes había tenido sobre nuestras vidas. Y en el caso de los creyentes de Éfeso, es importante tener presente que ellos vivían en una de las ciudades más inmorales del Imperio Romano. Nosotros hemos dicho en ocasiones anteriores, hemos explicado, hemos comentado que en Éfeso se encontraba el templo a la diosa o de la diosa Diana. Diana o Artemisa, conocida por los griegos como Artemisa. Y se piensa que el culto a esta diosa involucraba gran inmoralidad, incluyendo aberraciones de tipo sexual. De ser así, hermanos, la existencia de este templo tan solo contribuía a la inmoralidad reinante en esta ciudad. Era una ciudad altamente depravada, una ciudad que estaba consumida por los excesos y por la idolatría. Piense usted, estos creyentes conocieron a Cristo, pero la realidad externa era terrible y no le quepa duda. No sabemos cuántos, no sabemos quiénes, pero no le quepa duda que lo más seguro es que había creyentes en la iglesia de Éfeso que habían participado de esa vida disoluta e inmoral. Entonces, teniendo esto que les estoy diciendo en cuenta,
Pablo le está hablando a personas que viven en un mar de inmoralidad y que probablemente habían sido parte de esa inmoralidad. Pablo les dice, verso 17 de nuestro pasaje: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, escuche, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Es lo primero que les dice. Primero pone al Señor, es como diciendo el Señor y yo. ¿Sí? En comunión aquí con el Señor, yo les digo a ustedes, Efesios, ya no anden así. Esa idea de anden, la palabra anden, tiene la connotación de vida. Es decir, ya no vivan así. ¿Sí? Ya no vivan así, ya no vivan de esa manera. Ya no vivan como vivían antes. Ya no vivan como viven los incrédulos. Escuchen lo que le voy a decir. La idea de que una persona es un creyente, pero su conducta no cambia, es ajena a las Escrituras. La nueva vida interior se manifiesta externamente en una conducta renovada. Repito, y esto lo digo con frecuencia, no en una conducta perfecta, pero sí en una conducta renovada. Pablo después habla de la renovación de la mente. Lo que pensamos incide en cómo vivimos, no le quepa duda de eso. Esto aplica a nosotros, hermanos. Es posible. Escuchen lo que le voy a decir. Es posible que haya en su vida hoy algo de su pasado que usted sigue arrastrando. Es posible. Y no necesariamente significa que por eso usted no sea un cristiano. No necesariamente. Quizás hay conductas negativas en su vida que se han mantenido a pesar de que usted ha profesado fe en Cristo. Puede ser un vicio, puede ser cualquier cosa que usted esté arrastrando de atrás. El Señor nos dice en esta mañana, ya no vivan así. Ya no vivan así. Ya no vivan como vivían antes. Hermanos, cuando escuchamos estas cosas debemos recordar algo que Pablo enfatiza en la carta a los Efesios, especialmente al comienzo: nuestras riquezas en Cristo. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, los creyentes, hemos sido adoptados, eso ya lo vimos. Y usted sabe, porque lo hemos repetido, que si usted es un creyente, usted no es esclavo del pecado. Aquí no hay una persona que sea un creyente genuino que sea esclavo del pecado. Eso no significa que nunca peque, pero sí significa que no es esclavo del pecado. Usted puede, y yo puedo, en el poder del Espíritu Santo, vivir vidas distintas. Podemos hacerlo y estamos llamados a hacerlo. Usted y yo sabemos que no existe, escuche, no existe ninguna tentación que pueda doblegarnos. ¿Por qué? Según 1 Corintios 10:13. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Qué lindo esto, ¿no? O sea, no es por mí, es por Dios. Exacto. Porque Él es fiel y no permitirá que yo, que tú, ustedes, seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Ahora bien, habiendo dicho eso, repito, no nos quepa duda que el Señor espera. Él espera vidas distintas de parte nuestra. Él espera que ya no vivamos como vivíamos antes de conocerle. Es lo primero que Pablo les dice: ya no anden así. Y esa palabra es extensiva a nosotros. Pablo procede a describir la realidad del incrédulo, mostrando varias características internas que terminan siendo eventualmente exteriorizadas a través de una conducta pecaminosa. Aquí usted va a ver en el día de hoy una progresión muy interesante respecto del pecado. Vamos a ver cómo la falta de entendimiento de las verdades espirituales lleva a los hombres a vivir vidas contrarias a los designios de Dios. Esta mañana estábamos en el devocional, un tiempo muy lindo, un tiempo muy especial. Ese devocional tiene como propósito que conozcamos mejor el carácter de Dios. Yo lo invito a que vaya. Conocer mejor el carácter de Dios, porque cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos su carácter, vamos a tener un entendimiento
que ha de tener una influencia en la forma como vivimos. Vamos a ver esas descripciones que Pablo da en este pasaje. Primero dice que los incrédulos viven, esto es impresionante, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Y en este contexto la mente hace referencia no solamente al intelecto, pero a todo el ser interno, a los deseos, a la voluntad, a las emociones. Hermanos, usted y yo éramos incrédulos. Usted y yo un día fuimos incrédulos, no se nos olvide eso. Nuestra vida era una vida vana. Era una vida vana. ¿Por qué? Porque todos nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros esfuerzos eran vanos desde la perspectiva espiritual. Mire, Jesús lo dice de esta forma, de una manera perfecta. Mateo 16:26. Dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Piense en eso. En otras palabras, ¿de qué sirve ganarlo todo? ¿De qué sirve tenerlo todo? ¿De qué sirve tener todo lo que el mundo puede ofrecer si usted pierde su alma? Ganarlo todo en esta vida y perder el alma es perderlo todo. Perderlo todo. Qué trágico es pensar estar ganando en la vida. Qué trágico pensar ser un victorioso de la vida, cuando en realidad se está perdiendo todo. Qué triste, qué grave. Usted seguramente ha escuchado sobre el rey Salomón. El rey Salomón, un hombre sabio y muy rico, y experimentó todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Sus riquezas eran insuperables y Salomón todo lo que quería lo tenía al alcance de su mano, todo. En Eclesiastés 2:10 él escribe estas palabras. Escuche esto, él dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. En otras palabras, todo lo que yo deseaba, dice él, lo conseguía, lo tenía, todo, hermanos. Imagínese lo que usted quiera, todo. Conclusión después de toda esa experiencia. Conclusión después de tener muchas mujeres, los palacios que usted quiera, todo el oro que usted quiera e incluso sabiduría. Después de todo, la conclusión es esta. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Dice él, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Escuche, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Interesante, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de obedecer y temer a Dios o hacer lo contrario. Esto concierne a toda persona. Y fíjese el verso 14. ¿Por qué? ¿Por qué, Salomón? ¿Por qué hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos? Bueno, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En otras palabras, hermanos, se los he dicho otras veces, vamos a dar cuenta al Señor de nuestra vida. De todo. De todo. Entonces, después de tenerlo todo, de vivir todo, Salomón entendió que el secreto de la vida es sencillo: temer a Dios y obedecerle. ¿Usted quiere sabiduría? Ahí está. Esas son las palabras más sabias y más breves que usted puede escuchar. Tema a Dios y obedezca al Señor. Ahí está. Ahora, la mayoría de las personas viven vidas vanas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas no temen ni honran a Dios. Esa es la realidad del mundo. Existir para
acumular riquezas, para tener prestigio, para tener respeto, admiración, poder, vivir para sobresalir en una carrera, alcanzar algún objetivo en particular. Si esa es la razón de la vida de una persona, hermanos, todo es vanidad. Vanidad. Tantas personas, y no estoy diciendo que sea malo, que sea malo tener metas, objetivos, no estoy diciendo eso. Pero las personas se proponen objetivos personales cuando esa es su vida, ¿cierto? Cuando la vida es un objetivo. El objetivo de mi vida es llegar a hacer esto, o llegar a ser el presidente de esta organización, o llegar a ser el pastor de esta iglesia, lo que sea. Puede una persona, y puse ese ejemplo porque una persona puede ser pastor o querer ser pastor sin tener la motivación correcta del corazón. Eso puede pasar. El punto es, en cualquier instancia de la vida sucede que cuando las personas, hay gente que llega, porque hay gente que, como decimos nosotros, se ponen las pilas, ¿sí? Son diligentes y llegan, o sea, llegan y cumplen el objetivo. Pero ¿cuántas historias no se escucha de personas que habiendo llegado al objetivo, de repente dicen, ¿y ahora qué? Y esto era todo. Eso pasa mucho con la gente que de repente busca riquezas financieras y cuando las tienen, sí, pueden comprar lo que quieran, pero ¿qué? Nada de eso llena el corazón, nada de eso. ¿Pensaban que llegar a la meta sería sinónimo de paz y felicidad? Creían que al llegar estarían plenos. Pero cuando llegan a la cima, se dan cuenta que están tan vacíos como antes. ¡Qué terrible! Por eso yo le digo hoy, no diga jamás. Porque a veces decimos tonterías de estas. El día que yo me gane la lotería, ese día voy a ser feliz. O el día que yo sea ciudadano de los Estados Unidos, yo voy a ser feliz. O el día que yo tenga el trabajo que quiero o la casa de mis sueños, ese día seré feliz. La Biblia dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo. Temamos a Dios y obedezcamos su palabra. Ese, hermanos, es el camino a una vida plena. ¿Usted quiere tener una vida plena? ¿Usted quiere vivir a plenitud? No le estoy diciendo vida sin problemas. ¿Usted quiere tener una vida plena? Tema a Dios, temamos a Dios y obedezcamos al Señor. Luego, en el verso 18 de nuestro pasaje, Pablo dice que los incrédulos tienen entenebrecido su entendimiento. Entenebrecido, oscurecido, velado. Y aquí sí estamos hablando de capacidad de comprensión. Ahora sí estamos hablando de comprensión. El hombre sin Cristo tiene oscurecido el entendimiento respecto a las verdades espirituales. No estoy diciendo que el hombre sin Cristo no tenga otro tipo de entendimiento, lo tiene, claro. Hay gente muy capaz que no tiene a Cristo, que tienen entendimiento para otras cosas, pero no para las cosas de Dios. Ninguno. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué hay gente que no tiene ese entendimiento? 2 Corintios 4:4, escuche. Pablo dice que el Dios de este mundo, haciendo referencia a Satanás, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Escuche. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente vea la gloria de Cristo representada en la palabra de Dios, en el evangelio. No quiere. El incrédulo está ciego a la luz resplandeciente del evangelio de salvación. ¿Sí? El evangelio brilla con luz propia, como el poder de Dios para salvación en la persona de Cristo. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? No lo ve. El incrédulo no lo ve. Es como tener el sol enfrente y no verlo. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo
se nos olvide, hay un Dios de este mundo, hay un enemigo, hay un opositor. Él ha oscurecido el entendimiento de los hombres para que no puedan ver a Cristo. Él no quiere que los hombres vean a Cristo. Por esa razón, también el apóstol Pablo escribe estas muy conocidas palabras en 1 Corintios 2:4. Él dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Otras traducciones dicen para él son locura. Y escuche lo que sigue. Y no las puede entender. No las puede entender. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Esa oscuridad de entendimiento, hermanos, esa oscuridad de entendimiento llega a lo que he llamado yo el clímax, la cima de la necedad. ¿Usted quiere saber cuál es la cima de la necedad? Salmo 14, verso 1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Yo quiero decirle a usted que nada puede ser más patético que llegar a esa conclusión. Una persona puede tener todo el conocimiento que quiera, puede ser un gran científico, puede ser un gran empresario, puede ser un gran médico, un gran ingeniero, puede ser el inventor de una tecnología avanzada, lo que usted quiera, y al mismo tiempo ser un necio. ¿Usted entiende eso? Un necio. La oscuridad en el entendimiento de las verdades espirituales produce necedad. Necedad. Y es esa necedad a la que yo pienso que Pablo se refiere cuando en este pasaje de hoy habla de ignorancia. La ignorancia que hay en el incrédulo. ¿Sí? Dice que los incrédulos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Cuando usted escucha la palabra ignorancia, quizás lo primero que se le viene a la mente es: la persona no sabe, ¿cierto? O sea, el ignorante es el que no sabe. Esa es una connotación de ignorancia, ¿de acuerdo? Pero usted puede no saber porque no ha sido expuesto a esa información, o usted puede no saber porque usted no quiere saber. Y ese es el contexto aquí. No querer saber. Es esa ignorancia simplemente deliberada por no querer saber. Es una ignorancia que se manifiesta en el rechazo de lo que es obvio. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea detrás de este rechazo? Hermanos, limpiar el camino de todo lo que sea un obstáculo para vivir como nos dé la gana. Limpiar el camino para poder vivir conforme a nuestra naturaleza, o la naturaleza de pecado del ser humano, no digamos la nuestra. ¿Sí? Pablo habla sobre esto en Romanos 1. En Romanos 1 Pablo argumenta que los hombres restringen la verdad. Hacen caso omiso a la evidencia de la creación. Eso es lo que usted ve en Romanos 1. Personas que el argumento de Pablo es que la creación es tan hermosa y es tan evidente, la realidad del Creador, que quien rechaza eso, dice Pablo, no tiene excusa. No tiene excusa. Porque la creación muestra al Creador. Él dice en Romanos 1 que los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente en la creación. ¿Qué hace el hombre necio? El hombre necio sale, mira el cielo, qué lindo el cielo, qué lindas las estrellas. Qué bonito. Pero todo es producto del azar. Esa es la necedad. Es el rechazo de lo evidente. No dar ningún tipo de gloria a Dios. Esa es la ignorancia de la que Pablo habla aquí. Repito, es un rechazo deliberado de la creencia en la existencia de Dios, a pesar de que en el caso de Romanos 1, la creación apunta al Creador. Piensa en esto, hermano. Pablo escribió Romanos
hace unos 2000 años. ¿Sí? Hace unos 2000 años, casi 2000 años. Cuando la humanidad no conocía lo que conoce hoy. Hoy nosotros conocemos, pero muchísimo más de lo que conocía la humanidad del primer siglo, de hace 2000 años. Pero con todo el conocimiento que tenemos hoy, los hombres continúan en su necedad afirmando que Dios no existe. Y hoy se toma como verdad, porque es la verdad, entre comillas, la verdad es que todo lo que usted ve es producto del azar. ¿Usted cree que hay evolución ahí en términos de madurez y de conocimiento de los temas espirituales? La respuesta es no. Podremos saber muchas cosas más. ¿Sí? O sea, podremos eventualmente llevar al hombre a Marte. Pero, con respecto a las cosas de Dios, este mundo es un mundo cada vez más cegado, hermanos. Cada vez más cegado a las realidades espirituales. Yo creo que no me equivoco si digo que con el crecimiento del conocimiento ha crecido la necedad humana y la ignorancia del ser humano respecto de las cosas de Dios. Ahora bien, en nuestro pasaje, Pablo presenta otro distintivo del incrédulo. Le llama la dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Qué pasa? Y esto es importantísimo, hermano, escúcheme. Cuando se rechaza deliberadamente a Dios y se sigue rechazando y se sigue rechazando y se sigue rechazando, el corazón se va endureciendo. Eso produce corazones duros. Aquí es donde yo le digo, es importante ver el efecto progresivo del pecado. Piénselo de esta forma: entre más se rechaza a Dios, más se endurece el corazón. Todos los hombres, sea creyente o no creyente, todos tenemos algo que se llama la conciencia. Todos. Piensa en la conciencia como un mecanismo de protección contra el pecado. Eso es la conciencia, que todos tenemos. No hay que tener mucho conocimiento realmente para saber que hay cosas que están bien y están mal. Usted las sabe. Todos lo sabemos. No hay que venir a la iglesia para saber que hay cosas que están bien y otras que están mal. La conciencia nos alerta cuando nosotros vamos a pecar contra Dios. La conciencia nos alerta para que evitemos ciertas cosas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces acallamos la conciencia. ¿Sí? La luz se prende. La luz de la conciencia se prende. ¿Qué hacemos? Nos quitamos el traje negro y le ponemos encima de la luz para que la luz no se vea. La alarma suena. ¿Qué hacemos? Nos ponemos los audífonos para no escucharla. Los tapones, quise decir, ¿sí? O audífonos, tapones para no escucharla. Y eso es peligroso. Es muy peligroso porque mire lo que sucede. Y esto es una realidad. La conciencia junto con el corazón van perdiendo sensibilidad. El corazón se va endureciendo y nos vamos volviendo menos sensibles al pecado. Este ejemplo que voy a poner se lo he puesto otras veces. Imagínese que usted no tiene sensibilidad en una mano. La perdió, por lo que sea. Usted no siente. Y un día está cocinando. Y de repente viene alguien a hablarle y usted se pierde la cabeza, se le olvida y pone la mano en el fogón encendido. Y usted sigue hablando, ni cuenta se da. Pero cuando usted se percata, ya su mano no sirve para nada. Su mano ha sido completamente dañada y usted ni cuenta se dio porque no tenía sensibilidad. Hermanos, eso que les acabo de decir ilustra lo que produce la dureza del corazón. Rechazar a Dios y acallar la conciencia termina volviendo a los hombres insensibles al pecado. Y como consecuencia reciben la plenitud del daño que el pecado causa. No nos quepa la menor duda, el pecado siempre causa daño, siempre, no a veces, siempre.
Y hasta ahora, si usted se da cuenta, el apóstol se ha referido al aspecto interno. Ha hablado de la vanidad de la mente, ha hablado del entendimiento oscurecido, ha hablado de la ignorancia, de la dureza del corazón. Pero ahora en el verso 19 de nuestro pasaje vemos el resultado externo de la realidad interna del hombre sin Cristo. Verso 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ok. Le repito algo que le dije ahorita. Nuestra comprensión de las verdades espirituales tiene un efecto en la forma como vivimos. Importante. Quien rechaza la verdad de Dios y su palabra está destinado a vivir en la oscuridad. Pablo en este último verso de nuestro pasaje presenta la materialización, la materialización externa de lo que había iniciado adentro. Y fíjese qué interesante, él dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. A mí me llama la atención el habiendo llegado a ser. ¿Por qué? Porque si usted ve habiendo llegado a ser, eso muestra que hubo un proceso, ¿sí o no? Llegaron a ser, no eran insensibles, pero llegaron a ser. Hermanos, escúchenme esto, el hombre no se vuelve insensible al pecado de la noche a la mañana. No es que usted una noche se acostó siendo sensible al pecado y al día siguiente se despierta y ya no siente nada. No es así. Se llega a un estado de insensibilidad cuando se viola la conciencia de manera continua. Le doy un ejemplo. Le doy una ilustración. Hay muchas maneras de ilustrar esto. Pero el pecado sexual es probablemente uno de los pecados que más se comete, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres. Imagínese usted el hombre o la mujer casada que conoce a una persona, le gusta, lo que sea, se acuesta con ella. Después del acto se siente mal, llora. ¿Cómo hice esto? Pero resulta que tiene una siguiente oportunidad y vuelve a hacer lo mismo. Y de repente esta siguiente vez el sentimiento de culpa ya como que ha minorado un poquito. Y con el tiempo esta persona sigue en esto y llega al punto en que decide justificar su pecado. No, es que tengo problemas con mi esposo o con mi esposa. No, es que no me pone atención, lo que sea. Y se empieza a llenar de razones para justificar lo que está haciendo. Y de pronto dice, bueno, de pronto no es tan malo porque tanta gente lo hace. Hermanos, la conciencia de ese individuo, de este ejemplo, está en camino a perder la sensibilidad. A perderla por completo, hasta llegar al punto de no ver mal alguno en lo que hace. Por eso es que, y repito, no es el único ejemplo, pero en este ejemplo que yo le estoy dando, cuando esa persona llega a ese estado de insensibilidad, está adulterando, ¿sí? Y sale del adulterio, se va derechito para la casa y le da la cara a los hijos, al esposo, a la esposa, como si nada pasara. ¿Por qué? Porque ya la conciencia no siente. Porque ya el corazón es una piedra. Por eso. Y la insensibilidad de la conciencia es terrible, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lleva al hombre a poner la mano en el fogón y no sentir nada. Solamente percatarse cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya el daño está hecho. Pablo dice en nuestro pasaje que la insensibilidad lleva a los hombres, dice, a entregarse a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nuevamente, en el contexto del pasaje, Pablo se está refiriendo a probablemente los actos vergonzosos que cometían los ciudadanos de la inmoral ciudad de Éfeso. Pero le hago una pregunta, y es que ¿acaso en nuestro día no hay inmoralidad y las ciudades no son inmorales también? ¿No hay inmoralidad en las ciudades? No importa donde usted esté. Usted puede estar en un pueblito pequeño, usted puede estar en una gran ciudad como esta, que es una ciudad muy inmoral.
No importa dónde esté. La insensibilidad al pecado lleva a los hombres a cometer, dice Pablo, todo tipo de impurezas, todo tipo de iniquidad. ¿Y cómo lo hacen? Pablo describe la forma. Utiliza la palabra avidez. Esa palabra avidez da un sentido de urgencia, de desespero de una persona. Escucha esta palabra que es insaciable. El pecado tiene eso. Esta es una característica del pecado, hermanos. El pecado jamás sacia. El pecado jamás satisface, nunca. El pecado siempre deja esa sensación de querer más. Y por eso es que la gente llega a unos estados que uno no puede ni siquiera imaginar. Unos estados de perdición porque nunca es suficiente. Piensa en el pecado como un vaso de agua salada que en lugar de calmar la sed, produce más. Eso es el pecado. Pablo también argumenta en nuestro pasaje que los incrédulos, dice, están excluidos de la vida de Dios. El hombre sin Cristo no tiene la vida de Dios. El hombre sin Cristo, lo dijimos al inicio, es un cadáver espiritual, un cadáver muerto en sus delitos y en sus pecados. Es un esclavo del pecado que vive en un reino de tinieblas. Pero los creyentes tenemos la vida de Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Por eso, porque esto es verdad, Pablo nos dice, ya no anden como andan los que no conocen a Cristo. Ya no vivan como vivían antes de conocer a su Salvador. Ese es el mandato, ese es el imperativo de hoy. Ya no vivan como antes, nos dice la palabra de Dios. Hermanos, terminando, hemos visto que la vida del hombre sin Cristo es una vida vana. Es una vida caracterizada por un entendimiento nublado de las cosas espirituales. Es una vida de ignorancia espiritual, de dureza del corazón, una vida insensible que lleva al hombre a autodestruirse, cometiendo todo tipo de impurezas. Como le dije al inicio, le repito, si hay algo que todavía está usted arrastrando de su vida pasada, el Señor le dice, el Señor me dice hoy, ya no anden así. Ya no anden así. Le repito, esto es un imperativo, es una orden. El Señor nos está ordenando a través de su palabra, como lo hizo a la iglesia de Éfeso, ya no anden así. Vivamos vidas consecuentes con nuestra condición de hijos de Dios. Hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. No podemos olvidar, usted como creyente y yo tenemos, dice Pedro, todo lo necesario para la vida y la piedad. Recordemos también la exhortación que vimos de parte de Pablo al inicio de este mismo capítulo de la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Les ruego, dice, que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Hermanos, mi oración para usted y para mí es que nosotros vivamos vidas que sean dignas de la vocación con que hemos sido llamados. Que vivamos vidas que sean agradables al Señor. No somos perfectos, en esta vida no seremos perfectos, pero sí estamos siendo transformados progresivamente, poquito a poquito, pasito a pasito, cada vez más, según la imagen de nuestro precioso Señor Jesucristo. Padre, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias y te pedimos que nos ayudes a vivir vidas agradables a ti. Pero sobre todo queremos dar gracias por habernos sacado de donde estábamos. Señor, no somos perfectos, pero nuestra vida como creyentes no es una vida vana. Es una vida que tiene un propósito y ese propósito es honrarte y glorificarte a ti. Señor, oramos por cualquier persona que pueda estar aquí, que pueda estar escuchándonos o que nos vaya a escuchar en algún momento. Cualquier persona que todavía esté viviendo en la vanidad de su mente,
en la ignorancia y dureza de sus corazones. Oramos que tengas misericordia como has tenido con nosotros y les concedas ver, les concedas la vida que solamente tú puedes dar. Oramos que uses este ministerio de la Iglesia Bíblica Logos, para que muchas personas puedan conocerte y venir a tus pies para la gloria y honra de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.